de Honduras, de Nicaragua, tenemos una iglesia en línea que también se edifica. Así que, Señor, te damos gracias. Y para crecer, ¿dónde está el pastor? El pastor estará próximamente con nosotros en los próximos servicios, edificándonos con palabra, pero necesito que la iglesia crezca. He visto yo muchas veces, no ahora, pero he visto, dicen, no está el pastor, y así como llegan, se van. Gente que no ha entendido que este ministerio lo dirige el Espíritu Santo. Si no está el pastor, siempre va a haber alguien lleno del Espíritu Santo para edificar y ministrar a la iglesia. No está el pastor Oscar, no está la pastora Amelia, no está el pastor Roberto, no está la pastora Roxana, pero siempre habrá un líder para edificar la iglesia, porque el Señor sabe la necesidad de cada uno y prepara al ministro que va a predicar con una palabra para edificarnos y para que nos vayamos fortalecidos. Así que hoy día tenemos una maravillosa ministra del Señor que le vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a darle un fuerte aplauso a la líder, una de las líderes de joven. ¿Estrella Karina Piñeiro o Karina Estrella? Estrella Karina, un fuerte aplauso. Ay. Gracias. Buenas noches, iglesia, ¿cómo están? ¿Están cansaditos? ¿Están dormidos? No, están expectantes por la palabra que trae el Señor hoy, ¿verdad? Amén. Quiero que ahí donde está se ponga su mano en el corazón. Vamos a orar. Señor, gracias por traernos aquí, Señor, una noche más para recibir de ti, Padre. Te pedimos, Señor, que el mensaje que nos trae hoy sea un mensaje rema para nuestra vida, un mensaje que se quede tatuado en nuestro corazón, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que uses mi boca para llevar esas palabras que tú quieres que tu pueblo escuche hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Amén. El mensaje que traje hoy es un mensaje que el Señor puso en mi corazón hace alrededor de 3 a 4 meses. Y lo titulé Gigantes. Estaba tratando de buscar un título mejor, más bonito, más justificado, no sé. Pero no, me salió así y le puse Gigantes. Esta palabra, el Señor me empezó a ministrar a través de ella un día que estaba conversando con uno de los jóvenes del grupo de SLN virtual, porque aparte del grupo que tenemos acá presencial, tenemos un grupo que se conecta solamente por internet, ¿no? Lo vemos solamente en clases de Zoom. Son chicos de varias partes del mundo. Y yo tuve una conversación un día con Guido. Guido es un joven, vive en Chile, es chileno. Él empezó a ser parte de nuestro grupo hace alrededor de un año más o menos. Pero Guido es un chico especial. Yo le digo a Guido que desde que yo lo conocí, yo he aprendido tanto de él. Él es un chico especial. Él nació con una condición, a ver si la puedo decir porque es una palabra un poquito, disparesia opática. Esta condición, las personas que padecen de esta condición no se pueden mover, no pueden caminar. Él está en un sillón de rueda. Él pues depende totalmente de su mamá para que su mamá lo ayude a hacer las cosas básicas, ¿no? Él no se puede mover, él no puede escribir. Por lo mismo, pues nunca lo llevaron a una escuela, no sabe leer. Él cuando se comunica con nosotros por el grupo lo hace solamente por mensajes de audio. Pero aparte de eso, Guido también tiene hidrocefalia. Según buscando en Google, esto es una condición que la cabeza crece más de lo que debería. Entonces, él tiene también un quiste en la cabeza que le provoca convulsiones. Entonces, siempre lo tiene muy protegido. Él no se puede golpear la cabeza porque eso podría ser fatal para él. Él, pues, lucha día tras día con la presión, de mantener la presión, el azúcar, o sea, muchas condiciones físicas, ¿no? Y hay veces que cuando uno ve a una persona así, en un sillón de rueda o con un problema así tan grande visualmente, uno le da pena acercarse a él porque uno piensa, no sé, le da como timidez preguntarle cosas tan personales, ¿no? Pero Guido tiene un espíritu tan contagioso, tan feliz, es tan energético. Él lo pregunta todo, lo quiere saber todo. Él es el primero en su familia en llegar a los pies de Cristo. Él viene de una familia católica.
Y él, al venir de una familia de religiosos, pues él tiene muchas dudas y a él no le da pena quedarse callado, él las pregunta. Pero en esta conversación que tuvo con él me dio la oportunidad y abrió su corazón y me contó, ¿no?, los partes que daban los médicos, que él fue un chico prematuro, entonces los médicos no le daban mucho tiempo de vida. Guido ya va para 32 años, es el único viejo autorizado de ser parte del grupo de jóvenes, ¿ok? El grupo de jóvenes va de 12 a 30, él es el único que aún está ahí. Pero desde que tuve esta conversación con él, a mí me entró como una duda, una pregunta. Porque uno le hace preguntas a él y todo, y él te contesta naturalmente, como si no pasara nada, como si todo estuviera bien. Pues lógicamente es lo único que ha vivido toda su vida. Yo le preguntaba a Guido, ¿cuál ha sido tu sueño o qué hubieras querido hacer? Y él me decía que él le gustaba desde chiquito, quería ser futbolista. Pero lógicamente en su adolescencia esa burbuja se rompió y se dio cuenta de que nunca lo iba a lograr. Pero él hablando conmigo, yo me iba imaginando en la cabeza todos los gigantes que él ha tenido que enfrentar día tras día. Porque a pesar de que él no sabe lo que es caminar, a pesar de que él no sabe lo que es escribir, porque nunca lo ha vivido, él sí tiene gente a su alrededor que sí camina, que sí puede hacer ejercicios, que sí pueden quizás ser futbolistas. Entonces yo me imaginaba y me ponía en sus zapatos y yo, ¿cómo hubiera sido de mí? O sea, ¿cómo hubiera reaccionado yo? Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué si yo estoy sana? ¿Por qué si yo me puedo mover, puedo caminar? ¿Por qué si yo sé escribir? ¿Por qué razón cuando viene una situación inesperada, viene un gigante, yo me hago tanto lío, tanto problema? Y él que lucha todos los días con situaciones, con enfermedades, es tan feliz y lógicamente tiene sus días de depresión, sus días malos, pero la mayoría de las veces uno habla con él y él es una risa constante, él es Guido, o sea, tienen que conocerlo, él es un chico especial. Entonces el Señor a través de esta pregunta, esta duda que trajo a mi corazón, me llevó a esa vez cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Vamos a recordar que Dios le había hecho una promesa a Abraham, ¿cierto? De sacar a su pueblo de Egipto. Y el pueblo estaba con Moisés en el desierto. Y el Señor, por esa promesa que le había hecho a Abraham, decidió decirle a Moisés que mandara hombres adelante para que chequearan, ¿no?, esa tierra que ya el Señor había escogido para ellos. Que chequeara esa promesa que ya estaba por cumplirse. Quería darle como un detallito, un adelanto de ese regalo que ya el Señor les iba a dar. Entonces, si vamos a la palabra, en Números 13, del 1 al 2, vemos que dice: el Señor le dijo a Moisés, envía a hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés escogió a un hombre de cada tribu. Fueron 12 en total. Ellos fueron enviados a esa tierra. Pero Moisés también le hizo peticiones, le pidió que por favor chequearan cómo era la tierra. Moisés quería saber de verdad, con detalle, cómo iba a ser esa promesa. Entonces, él les dijo, en Números 13, 17, les dijo: Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dijo lo siguiente: instrucciones, vayan al norte a través de Negev hasta las zonas montañosas. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan, es buena o mala. Viven en ciudades amuralladas o sin protección o campo abierto. El terreno, ¿es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que se encuentran. O sea, Moisés, en lo que estos 12 hombres iban, yo me imagino a Moisés súper emocionado, expectante de cómo va a ser la tierra, cómo va a ser
ya imaginándose ahí en esa tierra con su familia, con sus hijos, los frutos, las cosechas que van a salir de esa tierra. Los hombres se demoraron 40 días en ir y regresar. Y cuando regresaron, ellos dieron un parte al pueblo de Israel. Algunas noticias eran buenas, otras no tanto. En Números 13, 27 al 28, vemos qué es lo que pasó. Dice, este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Imagínense. Dice que los miraban como saltamontes. Yo no sé cómo es la vista de saltamontes. La verdad que creo que nunca nadie me ha mirado así. Pero si ellos se sentían como saltamontes es porque nos dejan entender que ellos se sentían poca cosa. Se sentían débiles, se sentían inferiores. Y cuando leemos estos versículos, nos damos cuenta que los gigantes del pueblo de Israel no eran los que ellos habían visto en esa tierra. Los gigantes eran su mentalidad y la escasez que tenían en la relación con Dios. Si vemos, ellos dicen que en estos versículos que se creían poca cosa, dicen que eran débiles, que los otros estaban ahí, eran mucho más fuertes. Dicen que la tierra que estaba ahí iba a devorar a todo el mundo. Imagínense, ya ellos estaban como profetizando, declarando algo que aún no había pasado. No sé si alguna vez usted lo ha hecho, pero yo en ocasiones me he sentido en situaciones que he tenido temor, que he puesto y he hablado de más. He declarado lo que podría pasar o lo que puede pasar, pero aún no ha pasado. Y ellos estaban haciendo eso. Ellos estaban diciendo, esa tierra nos va a devorar. Ellos decían que la gente eran grande, eran gigantes. Ellos sentían poca cosa. Ellos al lado de ellos eran saltamontes, se sentían saltamontes. Yo no sé si usted alguna vez ha tenido un gigante. Yo he tenido muchos gigantes en mi vida. Muchos, he tenido que enfrentar muchos gigantes en mi vida. Y apenas soy una niña, pero bueno. He tenido que enfrentar muchos. Quizás alguno diga, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está bien, es cierto. Pero la verdad es que hay muchos gigantes que aún tenemos con nosotros de hace años y años, que duermen con nosotros, caminan con nosotros y nos da tanto miedo enfrentarlos que ya los hemos dejado ahí como parte de la familia. Yo he tenido que enfrentar muchos gigantes. Por ejemplo, he tenido que enfrentar, les voy a contar el más pequeño, no les voy a contar el más grande, lógico, pero el más pequeño que he tenido que enfrentar ha sido el gigante de la timidez. Desde pequeña fui una niña muy tímida. Muy, pero muy, muy tímida. No se imaginan a qué grado de timidez tenía yo. Yo era de las niñas que se sentaban al final, en el aula, al final, lo último, para que el maestro no le preguntara nada, para no tener que hablar delante de los otros chicos, para que se olvidaran de mí, para que yo estuviera allá atrás y ya, ahí. Cuando yo tenía que exponer un trabajo en la escuela, yo esperaba al final. Ya cuando ya casi todo el mundo había terminado, entonces ahí yo decía, voy a exponerlo yo. ¿Por qué? Porque ya como la maestra estaba cansada, ya todos los chicos se querían ir para la casa, pues iba a ser mucho más fácil, iba a ser más rápido. Nadie se iba a dar cuenta que yo estaba para ahí adelante. Pero el Señor quería que yo enfrentara ese temor. Yo de una manera u otra yo trataba de involucrar ese gigante en mi vida, de manejarlo, de manipularlo. Y yo no sé cómo, me pregunta hoy, no sé cómo, de pronto yo llegué a un club de teatro. Aunque no parezca, yo en algún momento en mi vida quise ser actriz. Y tomé clases de teatro y yo era la más feliz. ¿Por qué? Porque
a través de esas clases yo podía manejar mi timidez haciéndome pasar por otra persona. Yo jugaba, eran personajes, ¿no? Y yo pues podía fluir, como quien dice, ahí. Yo podía hacer cosas que normalmente yo no haría. Pero llegó un momento en que que esas clases se acabaron. Y yo tenía que seguir mi vida. Y por culpa de la timidez, yo perdí muchas buenas oportunidades de estudio. Muchas buenas oportunidades de trabajo. Pero el Señor me dijo, tienes que enfrentar eso. Tienes que enfrentarlo. El Señor le gusta que nosotros enfrentemos nuestros gigantes, porque el Señor nos quiere ver libres. El Señor nos quiere ver vivir en plenitud, tener paz. Por eso el Señor hay veces que nos empuja a vencer esos gigantes. Y esto es lo que el Señor estaba haciendo con el pueblo de Israel. Los estaba empujando a que vencieran esos gigantes que traían del pasado, la esclavitud. Esos gigantes que traían en su cabeza, la mentalidad que tenían. El Señor quería que los vencieran, pero ellos estaban asustados, ellos decían que no. E incluso 2 de los hombres que eran parte de esos 12 eran Josué y Caleb. Ellos tenían un parte totalmente diferente. Ellos decían, nosotros juntos podemos vencer a esos gigantes. Nosotros juntos podemos tomar esa tierra que está ahí, esa tierra prometida. Y el pueblo no los escuchaba. La Biblia dice que el pueblo los quería apedrear. Imagínense hasta qué límite, o sea, hasta qué magnitud era el miedo que tenía el pueblo. El pueblo no quería escuchar, el pueblo no quería vencer esos gigantes. Pero si nos podemos ver, ¿cuál era la diferencia entre Josué, Caleb y el pueblo de Israel? Porque si nos vemos, los 3 fueron esclavizados, los 3 salieron del mismo lugar, Egipto. Pues la diferencia entre ellos es que Josué y Caleb sí creyó en Dios. Josué y Caleb sí creyó en que Dios iba a cumplir su palabra, en que Dios iba a cumplir su promesa. Si vemos en la palabra, en Números 14:24 dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí. Por lo tanto, yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Cuántos quieren aquí que sus descendientes tomen porción de esa promesa que Dios ya hizo? Esa promesa que Dios va a cumplir, ¿verdad? Pero tenemos que enfrentar a los gigantes. Los gigantes no solamente son físicos, no solamente los podemos ver, también hay gigantes invisibles que cargamos todo el tiempo. El gigante de la culpa, el gigante de rechazo, la soledad, marcas que hay en nuestra familia que cargamos como gigantes. Quizás infidelidad, quizás enfermedad en nuestro cuerpo, que cargamos con ellas años y años. Es lo primero que pensamos al despertarnos, es lo último que pensamos al dormir. Ese gigante llega un momento en que nos ahoga, que no nos deja avanzar, que está metido en el medio, interrumpiendo nuestro camino, interrumpiendo la voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros avancemos, que no nos quedemos estancados. Yo tuve que vencer mi gigante, el gigante de la timidez. Y créanme que si yo no lo hubiera vencido, yo no pudiera estar aquí hoy frente a todos ustedes, todos mirándome así al mismo tiempo. Uy, no, en aquella época yo no hubiera podido hacer eso. Yo sé hoy que estoy aquí y puedo hacer esto por la gracia y el favor de Dios, porque Él es el que me usa como instrumento. Pero yo tuve que vencer ese gigante. Yo lo tuve que vencer para poder avanzar. Cuando hablamos de gigantes, es inevitable, iglesia, no recordar la historia de David y Goliat. Como el pastor decía el domingo pasado, David pasó por mucho. David pasó por mucho. Él tuvo que enfrentar muchos gigantes. No solamente venció a Goliat, que era un gigante físico, también venció a otros más. En la Biblia aparece uno que tenía hasta 24 dedos, si no me equivoco. Él los venció. Pero uno de los cuantos gigantes invisibles que él tuvo era el gigante de la culpa. Cuando él cometió el error, cuando pecó, él cargó también con el gigante de la muerte, del luto, cuando murieron sus hijos. Él tuvo el gigante de la persecución cuando Saúl lo seguía. Él
tuvo que vencer al gigante del rechazo por parte de su familia. O sea, hubo muchos gigantes que David tuvo que vencer. Y es interesante cuando vemos la historia de David, en especial en el momento de David y Goliat. Cuando yo estaba estudiando encontré muchas características que yo decía, wow, Señor, si cada vez que estemos enfrentando a un gigante nosotros pudiéramos poner en práctica esto, qué fácil sería. Qué fácil sería, qué fácil se iría ese gigante de nuestra vida, qué fácil lo derrotaríamos. Y de eso quiero hablarle hoy, quiero traerle algunas características que quizás en el momento que usted quiera enfrentar a su gigante las puede usar y las puede poner en práctica y va a ver que va a ser mucho más fácil y ese gigante ya no va a estar ahí atormentándolo y ahogándolo tantos años y años. Una de las primeras cosas que vi es que David conocía a su Dios. David sabía quién era su Dios. Él no tenía duda de eso. Él sabía quién era su Dios. Él sabía que su Dios lo había librado de muchas cosas, porque David era pastor, ¿verdad? David se tuvo que enfrentar a osos, a leones, para poder cuidar a sus ovejas. Y sabía que así como Dios lo había defendido y lo había librado de esos animales, también lo iba a volver a hacer con este gigante. Y él tenía eso muy presente. Y eso tenemos que hacer nosotros cuando enfrentemos a uno. Recordar esas victorias que ya Dios nos dio en el pasado. David, la Biblia es conocido como aquel que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y él escribió más de la mitad de los salmos. Y si nos ponemos a ver, ahí podemos darnos cuenta de que David tenía un corazón espiritual. ¿Por qué? Porque David anhelaba de Dios. A David le gustaba siempre estar en la presencia de Dios. David lo que quería era que siempre que su Dios fuera glorificado. A él le gustaba más los tesoros que había en el cielo, los tesoros celestiales, que los que habían en la tierra. David conocía a su Dios. David tenía presente, muy presente siempre, que ya Dios lo había librado y que lo volvería a hacer. En 1 Samuel dice: el Señor que me liberó de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Nosotros cuando estemos pasando por una situación así, una batalla, no podemos pensar en las imposibilidades, no podemos pensar en las cosas que no vamos a lograr. Tenemos que pensar y recordar esas victorias que ya están, porque si nos ponemos a ver en ojos humanos, era imposible que David le ganara a Goliat. Era como poner, por ejemplo, un chihuahua contra un pitbull, vamos a decir, o hacer una competencia de bicicletas contra una moto. No sé, David era un hombre inmenso, era un gigante, su armadura pesaba casi 75 kilos, o sea, era una cosa extremadamente gigante en comparación con David, que era pequeño. Era un muchachito joven, flaquito, un adolescente, como quien dice. Y David no pensó en las posibilidades. David no se puso a analizar en esas cosas de que quizás no. Él se recordó de las victorias que ya había tenido, lo tuvo presente y lo dijo: si Dios ya me liberó, Él también lo va a volver a hacer con este gigante. Y así tenemos que hacer con nosotros. Cuando estemos orando para enfrentar a un gigante de la enfermedad, tenemos que tener presente de que si ya Dios sanó a miles de familias, también me va a sanar a mí y va a sanar a mis parientes. Si ya Dios restauró a miles de familias, también me va a restaurar a mí y va a restaurar a mi familia. O sea, tenemos que tener presente, muy presente, esas victorias que ya hemos tenido en nuestra vida anteriormente. Hay otro punto que también vi en esta historia, que era que David conocía muy bien sus armas. David se conocía muy bien él mismo. Él sabía que era un muchacho ágil. O sea, como era pastor, él tenía que defender a sus ovejas. Y en esas batallas que él tenía con los leones y los osos, él ya se había conocido, él sabía ya cómo manejar sus armas, las piedras, él sabía qué velocidad tenía, él sabía la distancia que tenía que tener para no ser dañado, para que no le hirieran. Él conocía, él se sabía. Incluso cuando él estuvo
a punto de enfrentar a Goliat, Saúl le quiso dar su armadura y la Biblia nos dice que él no podía ni caminar. Imagínense, y él la dejó, dijo no. Y él simplemente fue a enfrentar a ese gigante con su bastón, con su bolsita de pastor, con su honda y con 5 piedras que él escogió. Yo me imagino a David escogiendo sus piedras, viendo el peso, viendo el tamaño. Eran piedras lisas. Es seguro que las tocaba. Veía a ver si era fácil de él para manejar, si no. Él se conocía muy bien. Y es importante para nosotros, cuando estemos enfrentando a nuestros gigantes, saber quiénes somos, saber a dónde queremos ir, saber cuáles son nuestras armas, nuestros talentos, nuestros dones. Hay veces que no sabemos nada de eso, hay veces que queremos que el Señor nos saque de un lugar, pero el Señor dice, bueno, yo te puedo ayudar, pero, o sea, ¿qué va a pasar después que te saque de ahí? O sea, ¿para dónde vas a ir? ¿Qué quieres hacer? David se conocía muy bien, pero aparte de esas armas y esa agilidad que él tenía, él sabía que la tenía, pero él no ponía toda su fe en eso. Él tenía un arma mucho mayor que era el nombre del Todopoderoso. Esa era el arma más fuerte que tenía David. Cuando vemos en 1 Samuel dice, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva a una oveja del rebaño, yo los persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo agarro por la melena y lo sigo golpeando hasta matarlo. Y este siervo de su majestad ha matado leones y osos. Lo mismo puedo hacer con este filisteo pagano, porque este desafinado está desafiando al ejército de Dios viviente. Pero después miren lo que dice en 1 Samuel 17:45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien ha desafiado. ¿Saben? Esta palabra yo una vez la traje a los jóvenes. Cuando el Señor la puso en mi corazón, yo se la traje a los jóvenes, pero el Señor me siguió hablando y me siguió ministrando con esta mensaje. Y pues yo decidí hacer la segunda parte, que es la que les traigo hoy. No quería traer una palabra repetida, pero yo no entendía por qué el Señor me seguía ministrando así, hasta que pasó lo que pasó en el 11 de julio en Cuba. Yo recuerdo que cuando hablábamos aquí por los pueblos, por Venezuela, por México, por Colombia, cada vez que pasaba una situación, ¿verdad?, que todos se tiraban a las calles, yo oraba, intervenía para que el Señor hiciera pues un milagro, para que el Señor interviniera en eso. Pero la verdad yo me di cuenta ese domingo que yo oraba, pero yo no entendía el significado de lo que estaba pasando porque nunca lo había vivido. Después de 62 años, mi país, mi pueblo, decidió salir a la calle para vencer por fin de una vez por todas ese gigante que lo estaba molestando, que lo estaba persiguiendo, que no lo ha dejado descansar, que le ha quitado la libertad. Y yo desde ese domingo he empezado a orar con una fuerza, con una pasión. Porque los que están ahí, los que están en la calle, que están desapareciendo, los que están muriendo, los que se están dando golpes, son familias, son primos, hermanos, jóvenes que lo que están es hablando, porque ni siquiera peleando, porque ellos no tienen alma, están hablando y pidiendo, por favor, que los dejen escoger, que los dejen decidir lo que ellos quieren, que los dejen, por ejemplo, escoger una carrera, que los dejen salir del país a conocer otra cosa, que los dejen comer algo que a ellos les guste, que los dejen, por ejemplo, comer su primera hamburguesa. Hay muchos jóvenes cubanos que no saben lo que es una hamburguesa, que los dejen, ir al cine. Ya la mayoría de los cines en Cuba ya casi ni sirven. Jóvenes que quieren, viajar, ir a una playa. Hay jóvenes en Cuba que han ido a la playa quizás 1 o 2 veces en su vida. Ellos no están peleando
por armar una guerra. Ellos están peleando pidiendo libertad. Ellos quieren vencer a ese gigante. Pero me di cuenta con este mensaje que ese gigante se va a vencer si usamos el arma más poderosa que tenemos, que es el Todopoderoso. El Todopoderoso. O sea, no lo vamos a vencer ni rezando un Ave María, no lo vamos a vencer ni mirando una estampita, no lo vamos a vencer con piedras, con palos, con pistolas. Ese gigante va a caer, ese gigante se va a derrotar con el nombre del Todopoderoso. Amén. David fue un hombre de fe. David se atrevió a creer en el hoy, en lo que el Dios iba a hacer hoy, en ese momento cuando iba a enfrentar al gigante. Él no creía en el Dios de mañana, no, él creía en el Dios de hoy. Por eso es que David podía decir que Dios era su roca, era su esperanza, era su lugar seguro. Él tenía su mayor arma, que era el Todopoderoso, y sabía que de ahí es donde venía su fuerza, y de ahí tenemos que sacar también nosotros nuestra fuerza cuando vayamos a enfrentar a esos gigantes. También otra de las cosas que vi, que me di cuenta, es que David no se dejó intimidar. Él no se dejó intimidar por lo que estaba pasando. Si nos ponemos a dar cuenta, si nos ponemos a pensar, en el campo de batalla donde estaba David, estaba Goliat, también estaba Saúl. Y Saúl era un rey, era un hombre de guerra, un guerrero. Él sabía cómo pelear. Él tenía su armadura, tenía su espada. Él era uno de los hombres más altos, dice la Biblia, que había ahí en el pueblo de Israel. O sea, él sabía lo que tenía que hacer. Lo que pasa es que no quería y no quiso porque tenía miedo. Él estaba asustado, tenía miedo. Se dejó intimidar por ese gigante que salía día y noche durante 40 días, burlándose del pueblo, gritando, atemorizando a la gente. Él se dejó intimidar. Pero David no. David no se dejó intimidar. ¿Por qué? Porque David no puso su mirada en el gigante. David puso su mirada en el Creador. David se enfocó en lo que Dios podía hacer en él, en cómo Dios lo podía usar, en la victoria que Dios le iba a dar. David no se fijó y no se enfocó en el gigante, porque sabía que si se enfocaba en el gigante iba a caer. El gigante lo iba a derrotar. Nosotros tenemos que pensar, ¿por qué razón todavía cargo con tantos gigantes? ¿Qué es lo que pasa? Que no me puedo deshacer de este gigante, que aún estando en mi casa yo lo veo, me acompaña al trabajo, va conmigo incluso hasta la iglesia, regresa y aún sigue conmigo. ¿Qué pasa que no me puedo deshacer de este gigante? ¿Qué pasa que no lo puedo matar? ¿Qué pasa? ¿Por qué este gigante se sigue interponiendo en mi camino? ¿Por qué no me deja continuar? ¿Por qué ya no me deja vivir en paz? ¿Qué es lo que pasa? Pues tenemos que ver qué es lo que estamos mirando. ¿Estamos mirando al gigante o estamos mirando al Dios Todopoderoso que lo puede hacer? Al Dios Todopoderoso que tiene la fuerza, que puede hacer el milagro. ¿Qué es lo que está pasando? ¿A dónde estamos mirando? Otro de los puntos que vi era que David tenía un propósito muy, muy claro, que era glorificar el nombre de Dios. El nombre de Dios tenía que ser glorificado por encima de cualquier cosa. A David no le importaba tesoros terrenales, a David no le importaba que lo aplaudieran. Él lo que quería que el nombre de Dios fuera glorificado a toda costa. Cuando Dios escogió a David, lo escogió por su corazón. Él tenía un corazón espiritual, pero también tenía un corazón humilde. David cometía errores, sí, pero cuando se arrepentía de corazón. Y su corazón fue lo que hizo que Dios lo escogiera, porque Dios sabía que David, cuando venciera, no se iba a quedar él con toda la gloria. Se la iba a dar al que lo merecía. Se la iba a dar a él, a su creador.
Pero no solamente con esta batalla, con todas las demás. Porque si seguimos leyendo la vida de David, vemos que en todo momento él tenía sus preguntas con Dios y él había veces que preguntaba por qué y se quejaba, pero él siempre decía y se mantenía en su fe con el Señor. Él lo que quería era que su Dios se glorificaba. Vemos en 1 Samuel 17:47 que dice: todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando David vio a Goliat, fue directo a Goliat. Él no miró para los lados. Él no miró qué estaba pasando, si alguien venía atrás. No, él miró, fue directo a Goliat. Y no tuvo compasión con Goliat. Él no empezó a sobrellevar la situación, no empezó a sobrellevar a veces para que no Goliat no sufriera, para que Goliat no. No. Él fue directo a lo que iba. Él fue directo a vencer esa batalla para que el nombre de Dios fuera glorificado, para que todos los que estuvieran ahí vieran lo maravilloso y el poder que tiene su Dios, para que todos los que estuvieran ahí vieran que su Dios era el que salvaba, que su Dios es el que daba victoria. Eso era lo que quería David. Y eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos que chequear nuestro corazón. ¿Cómo está la intención de nuestro corazón? Porque David cometió errores y aún así fue nombrado. La Biblia lo reconoce como el que tenía su corazón conforme al de Dios. Nosotros también cometemos errores. Nosotros también podemos ser escogidos. A nosotros también nos pueden dar una nación como se la dieron a David. Pero ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Porque incluso el Señor hasta para darnos dones que ya nos ha prometido, para darnos nuestras propias promesas, Él antes de darlas, Él chequea cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Cómo vamos a reaccionar después que lo tengamos? ¿Le vamos a dar la gloria a Él o nos vamos a vanagloriar nosotros? ¿Vamos a decir que lo hicimos por la fuerza de Él, con la ayuda de Él, o vamos a decir que lo hicimos nosotros mismos, por la fuerza de nosotros mismos? Tenemos que chequear nuestro corazón. Míralo como dice Proverbios 3:5. Dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La victoria que tengamos en nuestra vida va a depender totalmente de Dios. Nosotros en nuestra fuerza no vamos a lograr nada. Créame, nada. No vamos a llegar ni a la esquina. Sin Él no vamos a lograr nada. Todos esos gigantes que nos atemorizan, todos esos gigantes que no nos dejan descansar, que no nos dejan dormir, que venimos arrastrando con ellos, todo eso van a vencer. Van a vencer por la victoria que ya Dios nos ha dado. Recuerden que Jesús se levantó de la tumba para vencer el pecado, para vencer la muerte. Ya Jesús nos dio la victoria. Ya en Jesús tenemos victoria. Entonces, nuestra circunstancia es mucho más fácil. En aquel entonces, David no tenía a Jesús, pero tenía a Dios, un Dios grande, poderoso. Nosotros tenemos Jesús, tenemos a nuestro Dios poderoso. Nosotros tenemos poder, el Señor nos ha dado autoridad para cortarle la cabeza a ese gigante. Pero cuando le vayamos a derrotar, no podemos tirarlo al piso, porque la palabra dice que cuando David enfrentó a su Goliat, Goliat cayó al piso y después él corrió y con su espada le cortó la cabeza. Para nosotros poder deshacernos de esos gigantes, no podemos dejarlo en el piso, porque ellos pueden levantarse otra vez. Nosotros tenemos que cortarle la cabeza para que no se vuelvan a parar, para que no vuelvan a aparecer en nuestra vida, para que no nos vuelvan a atormentar. Todo gigante. No hay uno que no podamos vencer con el Señor, con el Todopoderoso. Amén. Cuando vayamos a vencer a un gigante, quiero que recuerden este versículo que está en 1 Samuel 17, del 45 al 47. Dices: entonces David le dijo al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado,
Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré y te cortaré la cabeza. Yo mismo te entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y toda esta congregación sabrá que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. La batalla es de Jehová, no es de nosotros. La batalla es de Él. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Es difícil, yo sé que es difícil. Es difícil batallar y batallar siempre con lo mismo y batallar, y hay veces que decimos ya no puedo más, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a enfrentar? Por eso es que, como yo decía, como me pasó a mí con la timidez, llegó un momento en que yo lo convertí en mi familia. Ya él era parte de mí, ya él andaba conmigo para todos lados, ya no había una Karina si no tenía timidez. Y hay veces que nos pasa porque es difícil. Es difícil en nuestras fuerzas poder hacerlo, poder enfrentar a nuestros gigantes. Pero Él es el único que nos puede ayudar. Él ya lo venció. Y así como nos ayudó a vencer a otros anteriormente, nos va a ayudar a vencer a los que vengan, a los que estemos enfrentando ahora. Amén. Y así va igual para nuestros países, para todos los países que están enfrentando una batalla. Con el Todopoderoso encontramos libertad, encontramos salvación. Con el Todopoderoso vamos a poder enfrentar a esos gigantes. Yo quiero esta noche que hagamos algo. Yo quiero que nos pongamos en pie y que empecemos a interceder, pero no interceder porque bueno, hay que orar. No. Vamos a interceder de verdad por esos gigantes que no nos dejan descansar, por esos que no nos dejan avanzar, por esos que están interviniendo, ¿verdad?, en esa bendición que el Señor quiere traer a nuestra vida, por esos que no nos dejan culminar con ese propósito, no nos deja, ¿verdad?, desarrollar ese llamado que tenemos aquí en la tierra, esos gigantes que no nos deja de mortificar, esos gigantes que no nos dejan ser hijos de Dios. Yo quiero que ahí usted donde está, si quiere se ponga de pie, si quiere se arrodilla, como usted quiera. Pero el Señor nos ha dado poder para arrancarle la cabeza a ese gigante. Amén. El Señor nos ha dado poder para cortarle la cabeza a ese gigante. Gigante sea el que sea una enfermedad. Nosotros tenemos poder para sacar a ese gigante de nuestra vida. Nosotros tenemos poder para echar afuera a ese gigante. Amén. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por lo bueno que eres, por lo misericordioso que eres con nosotros, Señor. Señor, hoy declaramos que somos parte, Señor, de ese ejército del Dios viviente. Señor, hoy nos paramos en la brecha firme, Padre. Nos ponemos tu armadura, Señor. Nos ponemos ese cinturón de la verdad. Llevamos tu palabra con nosotros, Señor. Nos apoderamos de ella, Padre. Y declaramos, Señor, que todo gigante, Padre, todo gigante que está en nuestra vida, todo gigante que no nos deja avanzar, ese gigante se va, Señor. Se va en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Ese gigante hoy le cortamos la cabeza, Padre. Declaramos, Señor, que todo enfermedad se va, que todo cáncer se va, que todo VIH positivo se va, que toda migraña se va, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor. Declaramos, Señor, atamos todo plan que haya de las tinieblas del enemigo en nuestra contra, Señor. No va a poder prosperar en nuestra contra, Padre. No va a poder prosperar, Señor. Tú nos cubres, Padre, con tu manto protector, Señor, y nos da victoria. Hoy nos apoderamos de esa victoria, Señor, que ya
ya tenemos en Cristo Jesús. Ya Él venció por nosotros, Padre. Hoy declaramos que ya ese gigante cayó. Ese gigante ya no nos va a atormentar, no me va a ahogar más. Ese gigante ya no me va a impedir caminar conforme a tu voluntad. Ese gigante ya no me va a tener preso. Ese gigante ya no me va a tener atado. Ese gigante ya no me va a tener amarrado. No, porque yo con tu poder, Señor, con el poder que tú me diste, yo lo reprendo, Señor, de mi vida. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, Señor. Ese gigante ya no va a poder ser bienvenido en mi familia. Ese gigante ya no es bienvenido en mi cuerpo. Toda enfermedad se va en el nombre de tu Hijo Jesús. Lo declaramos, Señor. Te pedimos que nos cuide la intención de nuestro corazón, que nos cuide la intención de nuestro corazón, Padre, para poder enfrentar una batalla y poder ver y disfrutar esa victoria, Señor, glorificándote a ti, Señor. Cuida las intenciones de nuestro corazón, Padre, para poder ser, Señor, elegidos por ti, para que nos puedas dar una nación, Padre, así como nos diste a David, para poder ser merecedores, Señor. Nosotros sabemos que tú eres misericordioso, Padre, que tú no nos miras a nosotros por lo que somos o por lo que podemos hacer, nos miras a nosotros por nuestro corazón, Señor. Queremos humillarnos ante ti, Padre, queremos anhelar más de ti, queremos buscar más de ti, Señor. Anhelamos tu presencia, Padre Santo, anhelamos que nos uses más con poder, Señor. Declaramos que somos instrumentos, Señor, instrumentos en tus manos, Padre, que nos usas y que fluyes a través de nosotros, Padre, todos los días de nuestra vida, Señor. Declaramos que nos ayudas con nuestro testimonio, ayudar a otras personas, Señor, que con nuestro testimonio ellos vean que ellos también pueden enfrentar sus gigantes, Padre, que así como tú lo hiciste con nosotros, así como tú venciste nuestros gigantes, Señor, vas a poder vencer a los gigantes de ellos, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias porque eres un Dios misericordioso, Señor. Gracias porque a pesar de que sabemos que tenemos victoria, Padre, a pesar que tenemos poder, Señor, hay veces que nos quedamos estancados esperando por un milagro, esperando que tú actúes, Señor, pero sabemos también, Padre, que hay veces que tú quieres que nosotros avancemos para que nosotros crezcamos, Señor, para nosotros superarnos y llegar a otro nivel, Padre. Ayúdanos a discernir ese momento, Padre. Ayúdanos a discernir el momento en que tú quieres, Señor, que nosotros avancemos, demos esa milla extra, Padre, para nosotros darnos cuenta que aquello que veíamos imposible no lo es, que en ti todo es posible, Señor. Hoy declaramos, como dijo David, tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestro lugar seguro, Padre. En ti encontramos esperanza, Señor. Tenemos fe, Padre. Tenemos fe de que tú vas a obrar, tú vas a mover tu mano con poder en nuestra vida, Señor. Que todo aquello que no nos deja avanzar, que nos corta, Señor, el glorificarte, todo aquello, Señor, que nos quita nuestra fe, que nos arrebata nuestra fe, se va, Señor, se va en el nombre de Jesús. Hoy reprendemos, Padre, con todo aquello que el enemigo quiere hacer en contra de nosotros, Señor. Hoy reprendemos con todo aquel gigante, Padre, que quiera atormentarnos la vida. Hoy le cortamos la cabeza, Señor, en el nombre de Jesús. Y clamamos, Padre, clamamos por todos aquellos pueblos, Señor, por todos aquellos pueblos que están luchando hoy con ese gigante. Quizás gigantes de más de 10 años, quizás gigantes nuevos, Padre, quizás gigantes de más de 62 años, Señor. Hoy pedimos y clamamos por ese pueblo, Señor, por esos pueblos que están pidiendo a gritos libertad, Señor. Te pedimos que los guíes, que los uses, Señor, que los lleves, Señor, a vivir una mejor vida, una vida en plenitud, una vida en paz, Señor. Que seas tú guiando sus pasos, que seas tú glorificándote en la vida de ellos, Señor. Te damos las gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros, Señor. Aún sin merecerlos, tú nos escogiste, nos diste una paternidad, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque eres grande, eres misericordioso. Lo único que te pedimos es que no dejemos de glorificarte y de alabar tu nombre, Señor. Queremos
alabar tu nombre hasta el último momento que estemos aquí en esta tierra, Padre Santo. Hasta el último momento, Señor, que estemos en esta tierra, Padre Santo. Te damos gracias, Señor. Alaba, iglesia, alaba. Alaba a tu Dios Todopoderoso. Alaba al Rey de Reyes. Alaba al Señor de Señores. Alaba a tu iglesia. Alaba a tu Dios. Papá, grande eres, Señor. Glorioso eres, declaramos que lo que queda en semana va a ser una semana en victoria, una semana en que todo lo que emprendamos no va a salir bien. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, declaramos que somos cabeza y no cola, que estamos arriba y no abajo. Declaramos que se abren puertas de bendición. Declaramos, Señor, de que ya ese gigante ya no va a estorbar más, que se va a quitar del medio. Ya no va a ser pie de tropiezo. Y ahora sí vamos a avanzar. Vamos a avanzar directo a esa promesa que nos diste, conforme a tu voluntad, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Amén, amén. Eres maravilloso, Señor. Gracias por esta palabra que nos posiciona, que nos fortalece. Gracias por esta palabra, mi Señor, que viene en el momento justo. Señor, aquí hay derrotas gigantes. Aquí hay guerreros que derrotarán esos gigantes que están enfrentando. Gigantes de hace mucho, gigantes de ahora, gigantes que quizás vendrán, pero todos caerán derrotados. Por tu nombre, por tu protección, por tu cuidado. Señor, te damos gracias, eres maravilloso. Te bendecimos, Señor. Gracias, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios. Fuerte aplauso a Dios por la ministra Karina. Déjame ese instrumental. ¿Sabes que cuando predicaba Karina me llamó mucho la atención? David profetizó. Le dijo, yo te voy a cortar la cabeza. Me llamaba mucho la atención y Dios me alumbraba. Porque le dijo, yo te voy a cortar la cabeza. ¿Con qué le iba a cortar la cabeza a David si no tenía espada? ¿Con qué le iba a cortar la cabeza? Es que Goliat lo desafiaba con la espada y le decía, con esta espada te voy a matar. David le dijo, con esa misma espada yo te voy a cortar la cabeza. Y yo profetizo ahora sobre tu vida, con ese enemigo que viene todos los días con esa espada para profetizarte, para decirte palabras, que quiere destruir tu vida. ¿Por qué? Por los hijos perdidos en la incredulidad, quizás por un matrimonio destruido, quizás por la salud, quizás por una vida sin esperanza. Esa es la espada que viene todos los días del enemigo. Y tú puedes decir, mis hijos van a ser restaurados y esos hijos van a ser un testimonio para cortarte la cabeza. Con esa espada que tú me quieres matar,
con esa misma espada yo te voy a matar. Mis hijos van a servir al Señor. Mi matrimonio va a ser restaurado. Mi salud va a ser un testimonio del poder restaurador del Señor. Con la misma espada que te querían matar, con esa misma espada tú vas a destruir ese enemigo. Por eso es importante hablar y profetizar. ¿Qué situación estás viviendo? Tú tienes que profetizar, como dijo Karina. Profetiza la victoria. Ay, no, que la situación está mala. Dios está por encima de Wall Street. Dios está por encima del comunismo. Dios está por encima del socialismo, de la corrupción, del COVID, de la pandemia, de la recesión mundial. Dios está por encima de todo eso. Y ese es el Dios que creemos. Te invito a levantar las manos. Levanta. Yo profetizo sobre tu vida en el nombre de Jesús, que con esa espada que el enemigo te quería destruir, con esa misma espada tú lo vas a destruir. Esa espada será un testimonio para tu familia, para tus seres queridos. Con esa espada tú vas a derribar gigantes. Con esa espada que te quisieron amenazar, con esa misma espada te servirá de testimonio a traer a todos los familiares a los pies de Cristo para derrotar esos gigantes que quizás tienen cautivos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Con esa misma espada los destruiremos. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias. Gracias por la palabra. Gracias por fortalecernos. Y diga así conmigo: soy un matagigante. Soy un matagigante en la mano del Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fuerte aplauso por la ministra Karina. El Señor es maravilloso. Antes de irnos, ¿alguien ha venido por primera vez? Que levante la mano. ¿Alguien si ha venido por primera vez? Perdón, antes que nada, saludamos a toda la gente que se ha congregado a través de las redes sociales. Un fuerte aplauso. Los bendecimos y los esperamos el domingo con palabra de reino. ¿Alguien ha venido por